El video de la práctica número 6. En esta práctica vamos a conjugar algunos de los aspectos, algunos de los procesos, de las operaciones que hemos venido realizando en las prácticas anteriores, pero la intención del ejercicio es que nosotros reproduzcamos estos procesos, estas operaciones, pero ya en un contexto de trabajo, con un planteamiento que nos pida satisfacer algunos criterios, que nos pida cumplir algunos objetivos, de manera que nosotros aplicaremos esos procesos, esos análisis, de acuerdo a las reglas de decisión, de acuerdo a los criterios establecidos en cada uno de los puntos, en cada uno de los planteamientos de esta práctica. La práctica lleva por título Ejercicio de demostración de una búsqueda selectiva en un entorno vectorial con ArcGIS 10.5. Se nos plantea un escenario, se nos plantea una problemática ambiental que gira alrededor de algunos puntos, de 5 puntos en concreto. Nosotros iremos explorando las posibilidades para resolver cada uno de estos 5 puntos, aplicando algunos de los procesos, algunas de las operaciones que ya hemos revisado en lo abstracto, que ya hemos revisado, digamos, solamente con una intención operativa, con una intención de ejecutar el proceso por el proceso en sí mismo, más no concatenado a un planteamiento, a un escenario y a un objetivo a satisfacer. El planteamiento nos indica que el gobierno estatal tiene la necesidad de construir, de edificar un nuevo campus universitario en una región para satisfacer las necesidades de educación para el sector de población que lo requiere. Nosotros debemos encontrar cuál es la mejor ubicación para el emplazamiento de ese nuevo campus universitario, considerando los siguientes puntos y los siguientes criterios de decisión. Primero, tenemos que considerar la capacidad portante del suelo. En este caso vamos a buscar una capacidad portante máxima, porque de acuerdo al planteamiento, son edificaciones de más de 5 plantas y tenemos que asegurarnos pues que en caso de sismo, en caso de un escenario de desastre, la edificación no se vea afectada. Nos ofrece el planteamiento una regla de decisión que considera la existencia de un campo llamado suite en la tabla de valores del tema edafológico. Ese campo llamado suite nos refleja lo que es la capacidad portante del tipo de suelo en específico. En este caso va del 0, considerado como no apto, hasta el 3, que es considerado como la clase mejor, como la clase apta. El segundo punto es el uso del suelo. De manera muy general, ustedes ya leerán el planteamiento con detenimiento cuando reproduzcan la práctica con el video. De manera general, en el punto de usos de suelo se nos indica que debemos conservar todos aquellos usos de suelo y todos aquellos tipos de vegetación que tienen un grado, un mérito para su conservación, y vamos a preferir en un momento dado las áreas que correspondan a los matorrales como los elementos del medio, como las coberturas de uso de suelo que tienen menor valor ecológico y que pues son más aptas para lo que es el emplazamiento del campus universitario. Aquí pues solamente hago una breve aclaración en el sentido de que la información que vamos a trabajar en esta práctica no es información mexicana, es información de España. Los matorrales allá no tienen absolutamente ningún valor ecológico, no representan ninguna singularidad ecológica, no son matorrales mesoamericanos. Los matorrales mesoamericanos son biomas que efectivamente representan relictos de vegetación que tienen mucho mérito para su conservación, son generalmente, presentan generalmente endemismos, etcétera, etcétera. El matorral allá no tiene esas características. El matorral es vil matorral, sin ningún mérito, sin ninguna calidad,
y por eso se considera como la mejor cobertura para utilizar en el caso del emplazamiento del campus universitario en este ejercicio. El tercer punto nos indica que hay que cuidar el aspecto de accesibilidad. El aspecto de accesibilidad relacionado a lo que son las infraestructuras viarias. En este caso, pues, mientras más cerca se encuentre esa ubicación, esa localización del polígono candidato a albergar el campus universitario a una vía de acceso, será mejor. En este caso nos plantea un criterio de distancia máxima de 50 metros, o sea, aquellos polígonos candidatos que se obtengan del análisis espacial y que estén ubicados a una distancia máxima de 50 metros de una vía de acceso, pues serán mejores, tendrán una mayor capacidad para poder albergar el emplazamiento. El cuarto punto, las aguas superficiales, aunque no hay realmente una condición vinculatoria en cuanto a los cursos y cuerpos de agua, obviamente pues no se puede construir sobre un río, sobre un lago, y además se debe de considerar pues el hecho de guardar una distancia de amortiguación, una zona de amortiguamiento, que en este caso se considera como 30 metros para evitar en un momento dado daños por lo que es el peligro por inundación, dado por una avenida mayor. Y por último, se nos sugiere que el área seleccionada, el polígono candidato para el emplazamiento del campus universitario, tenga por lo menos una superficie de 50 hectáreas. Nosotros vamos a aplicar un tratamiento a la información, vamos a realizar una serie de operaciones tendientes pues a satisfacer, a cumplir con cada uno de estos requisitos, con cada uno de estos condicionamientos, de manera que al final obtengamos uno o varios polígonos, una o varias áreas, una o varias ubicaciones candidatas para poder construir en ellas el campus universitario que se delinea en este planteamiento. Minimizo lo que es la guía temática de la práctica. Voy a ejecutar el programa, bueno, en este caso ya lo tengo yo ejecutado, ustedes ejecútenlo. Voy a establecer las propiedades del data frame en la vista, voy a la opción de View, voy a la opción de Data Frame Properties y las unidades de mapa las llevaré a metros y las unidades del display o de distancia también las llevaré a metros. Doy clic en aplicar, doy clic en aceptar y ahora voy a proceder a agregar la información cartográfica con la cual vamos a trabajar. Para ello voy al botón de agregar datos o acá en la tabla de contenidos. Conecto la carpeta de la práctica, que es la carpeta 1-práctica-6. Así que voy a buscar la ruta, en este caso yo la tengo en el disco duro, ustedes busquen la ruta, la ubicación donde tengan la práctica. Damos clic sobre la carpeta de la práctica y verificamos que en la opción de carpeta la ruta, la ubicación de la práctica sea la correcta. Clic en aceptar. ArcGIS ya nos ofrece el acceso al contenido de la práctica. Sombreamos todos los temas, los 4 temas vectoriales que hay ahí. Damos clic en agregar. Y se han incorporado tanto a la vista, tanto el data frame como a la tabla de contenidos. Bien. De acuerdo al orden de los objetivos planteados en la descripción de la práctica, el primer tema que tendríamos que tratar es el suelo. En este caso, se nos indica que buscamos suelos con la mejor capacidad portante para construir ahí el campus universitario. Y el planteamiento nos ofrece la dirección, nos ofrece la indicación de que hay un campo de valores en la tabla del tema edafológico que se llama suite y que describe la capacidad que tiene el tipo de suelo en específico para albergar, para soportar lo que es la construcción de los edificios.
Sin entrar en detalles de geomecánica y demás, la capacidad portante de un suelo de un tipo litológico pues únicamente se refiere a la capacidad que tiene ese suelo o ese tipo litológico en específico para soportar un peso sin deformarse, o sea, sin deformar sus estratos y sin deformar sus horizontes, en un caso o en otro. No entraremos más en honduras al respecto, únicamente es un concepto de orientación. Así que nosotros pues vamos a intentar aplicar un proceso en el programa que nos refleje esta característica, que refleje la característica de la capacidad que tiene el tipo de suelo de acuerdo a lo que contiene el campo que se llama suite, para conservar aquellos tipos de suelo que van a ser considerados como candidatos, o sea, los que tengan un suite 3 y por tanto tengan una capacidad apta, y eliminar o descartar aquellos suelos que no tengan la capacidad portante requerida, que presenten un valor de suite de 0, 1 o 2, de forma que nosotros obtengamos una expresión espacial y una organización y una administración de la información que nos permita satisfacer este punto y posteriormente pues utilizar esta información para continuar con lo que es el desarrollo del planteamiento. Vamos al programa, abrimos la tabla de valores del tema edafológico y vemos que efectivamente la tabla de valores contiene ese campo que se llama suite. En este caso, vemos que aunque hay un código de suelos, o sea, hay un código de interpretación del tipo de suelo, no tenemos información sobre el nombre del suelo. No es estrictamente necesaria la información del nombre del suelo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos operar en torno al campo de decisión que se nos ofrece en el planteamiento, que es el campo suite. Y también, pues como no hay un nombre del suelo como tal, no es estrictamente necesario que nosotros vayamos a Symbology y apliquemos un criterio para que el tema nos sea mostrado de acuerdo a ese atributo o esa información temática. Así que lo vamos a dejar así, pintado en lo que es un símbolo simple, y únicamente nos concentraremos en lo que es el trabajo con el campo suite. Bien. En este caso de suite, lo único que nos sirve son los registros que corresponden al valor de 3. El resto, por necesidad, debe quedar descartado. Así que la forma más sencilla para poder enfrentar esta parte del planteamiento, para poder cumplir con este objetivo, sería la extracción de los registros que corresponden al suite 3 y su posterior conversión en un tema independiente en un tema independiente del tema edafológico. Así que para ello, lo que vamos a realizar primero es una consulta de información por los atributos de la tabla para poder separar esos registros 3 en el campo suite y posteriormente convertiremos esa información en un shape independiente a lo que es el shape edafológico que estamos trabajando. Vamos a ir a este botón que es seleccionar por atributos, es el constructor de consultas de las tablas de atributos, damos clic en él, aparece este cuadro de diálogo y en este cuadro de diálogo vamos a elaborar la consulta de información correspondiente. En este caso, esa consulta de información pues está dada por el campo suite, así que damos doble clic en el campo suite. El operador lógico que tenemos que aplicar es igual a, porque estamos buscando un atributo en particular. Damos clic en el botón de Get Unique Values y damos doble clic en el valor de 3. De esta manera ya está construida la consulta de información. Damos clic en Apply y vemos que los registros que corresponden al suite 3 se han puesto en color azul en la tabla de atributos. Nos indica que hay 8 de 43 registros marcados. Vamos a hacer la conversión de información para transformar estos registros marcados en un tema nuevo, independiente edafológico, y poder trabajar a posteriori únicamente con él. Vamos a ir a
dar clic con el botón derecho sobre el tema edafológico, luego vamos a la opción de datos y luego vamos a la opción de exportar datos. En exportar datos le indicamos que queremos exportar únicamente los objetos seleccionados del tema original, esos 8 registros que nos vamos a llevar al tema nuevo. Vamos a usar el mismo sistema de coordenadas de la fuente de información, el mismo sistema de coordenadas del tema, y vamos a darle por último ruta y nombre a la información que estamos creando. Damos clic en el browse, en la carpetita, para llevar a la carpeta de la práctica número 6 la información que estamos creando. En este caso vamos a ponerle como nombre suelos sí, o sea, suelos donde sí podemos construir. Vamos a dar clic en salvar, vamos a dar clic en OK y el programa va a crear el shape nuevo. Lo procesa, nos advierte, nos pregunta si queremos agregar los datos exportados como un tema a la vista, le decimos que sí. Y aquí arriba aparece ya el tema suelos sí. De momento hemos terminado el trabajo con la capa edafológico, hemos terminado el trabajo con este tema, así que recordemos que cada vez que nosotros terminamos el trabajo con un tema y hemos seleccionado información, hemos seleccionado atributos de ese tema, debemos borrar cualquier rastro del trabajo que hicimos con el tema y eliminar las selecciones que tenemos hechas de él. Así que para ello vamos a dar clic en el botón de la libreta en blanco, el Clear Selection. Eliminamos ya los registros marcados. Cerramos la tabla de valores. Voy a despintar el edafológico, ya no lo vamos a utilizar. El único aspecto de él que nos interesa pues es el nuevo tema recién creado que se llama suelos sí. En este caso abro la tabla de valores de suelos sí y verifico que únicamente contiene los 8 registros del campo suite que tienen un valor de 3 y que representan los suelos con mejor capacidad portante para poder establecer el emplazamiento del campus universitario. El segundo punto que se nos plantea en la práctica gira en torno a los usos de suelo. En este caso, pues nos dice que las condiciones ecológicas del entorno, en términos generales, son buenos, que debemos dar prioridad a la conservación de áreas forestales y excluir todo lo que corresponde a núcleos urbanos, a cualquier tipo de actividad humana, porque se considera importante el conservar o el preservar lo que es el uso de suelo productivo actual. También se nos advierte que debemos dejar excluidas las áreas de bosque y pastizales por la importancia ecológica que poseen, y en este caso vamos a darle preferencia a lo que son los matorrales como las unidades de vegetación con el menor mérito para su conservación o el menor grado de calidad para lo que es su preservación. Por lo tanto, de esto buscamos únicamente los matorrales y tenemos que desechar todo lo demás. Podríamos aplicar el mismo proceso en esta capa, podríamos aplicar el mismo proceso en usos de suelo y vegetación para poder quedarnos únicamente con los matorrales y descartar el resto de los tipos de vegetación y usos de suelo. Sin embargo, voy a aprovechar el punto, voy a dar un rodeo para mostrarles otra manera de trabajar que sea distinta obviamente a la extracción de datos de un tema. En este caso voy a manejar este punto de usos de suelo a través de lo que se conoce como un mapa binario. La creación de un mapa binario es un recurso muy útil y es un recurso, digamos, muy práctico, muy sencillo para poder reflejar cartográficamente, para poder reflejar en el entorno de trabajo de un sistema de información geográfica una dicotomía, una regla de decisión que nos plantea aquí sí y aquí no, en esos términos, como tal, sin ninguna otra consideración. Aquí sí puedes hacer algo y aquí no puedes hacer nada. La forma más común, la forma más sencilla de crear un mapa binario
es reasignar valores numéricos a los atributos o a las categorías de información originales de la capa temática o del tema que se está trabajando. En este caso nosotros vamos a asignar un valor de 1 para representar los matorrales, para representar que el matorral es el uso de suelo donde sí podemos construir, y vamos a asignar un valor de 0 al resto de los usos de suelo y al resto de los tipos de vegetación para representar que esas áreas, esas extensiones, corresponden a aquellas en las cuales no podemos hacer absolutamente nada. Con ello en mente, minimizo la guía temática de la práctica y procedo a el proceso como tal. Despinto momentáneamente suelo sí, en este caso lo vamos a utilizar al rato, por ahora no es necesario que esté presente. Perdón, y me concentro en lo que es el tema de usos del suelo. Abro su tabla de valores y me doy cuenta que, a diferencia del tema edafológico, aquí sí tenemos información temática sobre el tipo de vegetación y uso de suelo correspondiente. Por tanto, pues aquí sí valdría relativamente la pena, antes de aplicar el proceso, ir a Symbology para pintar el tema de acuerdo a este atributo y que ustedes tengan un mejor rastreo visual del resultado de la operación. Así que hago la tabla un poquito para acá para que no me estorbe. Voy a ir a dar clic con el botón derecho sobre usos de suelo, voy a propiedades y luego voy a Symbology. Ya está en Symbology. Bueno, en Symbology voy a categorías, voy a un único valor, porque el uso de suelo es un valor único, es un atributo distintivo e irreemplazable, y yo sé que el campo de valor donde está esa información se llama vegetación y usos. En este caso, vegetación y usos, voy a dar clic en agregar todos los valores, aquí aparecen ya todos los valores, y pues lo voy a dejar en esta paleta de colores en verde, que es vegetación, y pues como somos memos, queremos la vegetación en color verde. Voy a dar clic en aplicar, voy a dar clic en aceptar y ya nos muestra el programa los distintos usos de suelo y tipos de vegetación que hay en el punto, en la ubicación que nosotros estamos trabajando. De todos los usos de suelo y tipos de vegetación que vemos ahí, el único que nos interesa preservar, el único que nos interesa conservar para el trabajo posterior es el de matorrales. Así que vamos a comenzar lo que es el proceso de la creación de ese mapa binario y lo haremos creando un campo nuevo en la tabla para poder ingresar la información que nosotros necesitamos para elaborar ese mapa binario. Para ello vamos a ir al botón de las opciones de la tabla, que es el primero que aparece, damos clic sobre él. Vamos a dar clic en la opción que se llama agregar campo y en agregar campo vamos a ponerle un nombre al campo nuevo que estamos creando. En este caso le vamos a poner por nombre vege de vegetación guión bajo apta, o sea, vegetación apta para pues ser arrasada y construir sobre ella cosas. Vamos en tipo a dar clic y llevarlo a la opción de double para no andar luchando con formatos de celda y demás. Clic en OK y a extrema derecha de la tabla de atributos del tema usos de suelo y vegetación se ha creado el nuevo campo VGApta, que es donde ingresaremos los valores de 1 y de 0 para poder establecer nuestro mapa binario. Una vez que creamos este campo de información, vamos a elaborar un par de consultas de información, un par de consultas de selección de atributos para poder agrupar las dos clases que necesitamos. La clase de información que llevará el valor 1, o sea los matorrales, donde sí podemos construir, y la clase de información que llevará el valor de 0, el resto de los usos de suelo y tipos de vegetación, en donde no podemos hacer nada.
Vamos primero a integrar la clase que corresponde al valor de 1. Así que para ello vamos a el botón de Select by Attributes, clic sobre él y vamos a elaborar la consulta de información correspondiente. En método vamos a dejar la opción de crear una nueva selección, porque eso es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar de cero a seleccionar una clase en específico. Y dado que la información sobre los distintos tipos de suelo y vegetaciones está en Veg y usos, es el campo que utilizaremos para realizar las consultas. Así que damos doble clic sobre él. Luego el comando o el operador lógico indicado es igual a Get Unique Values, y en este caso, como estamos integrando la clase 1, únicamente vamos a dar doble clic en matorral. Matorral es el único uso de suelo, el único tipo de vegetación que se va a integrar a esta clase. Damos clic en aplicar y la tabla de información, la tabla de atributos del tema me indica que hay 57 registros marcados de 263. Ahora, a esos 57 registros marcados vamos a sobreescribirle el valor de 1 en el campo VGApta. Para eso, para escribirlo de manera automática y no estar escribiendo 57 unos uno por uno, vamos a recurrir a un botón que se llama la calculadora de campos. La calculadora de campos aparece de la siguiente manera. Vamos a ir sobre el cabezal del campo VGApta, a dar clic con el botón derecho y luego vamos a buscar la opción que se llama Field Calculator. La calculadora de campos, la dejo marcada ahí 5 segundos para que la ubiquen bien. Damos clic sobre ella. El programa nos advierte que vamos a realizar una operación de modificación de la tabla de atributos que está fuera de la modalidad de edición y que la operación supuestamente no tiene vuelta atrás, no es reversible. Sí tiene vuelta atrás, sí es reversible, pero díganle que sí, que está muy bien. Y aparece la calculadora de campos. Por el momento, ignoren todo lo que está arriba. Esto de arriba lo abordaremos cuando hagamos la réplica de este ejercicio, pero ya en el entorno raster. En este caso, concéntrense únicamente en la parte de abajo. La parte de abajo nos da una indicación, nos dice VG-apta igual a. ¿Igual a qué? El programa nos está pidiendo que nosotros ingresemos esa información. Así que vamos a poner que VG-apta en este caso será igual a 1. Pero muy importante, para que el programa guarde ese registro del 1, debe irse entrecomillado. Así que ponemos comillas, 1 y luego cerramos las comillas. Por regla general, la calculadora de campos funciona de esta manera. Cualquier información que nosotros ingresemos para que sea escrita o sobrescrita en un campo de valores de la tabla de atributos, deberá ir entrecomillada. Si no se entrecomilla, si no se ponen las comillas, el programa va a mandar un aviso de un error en el servidor, en el SQL, y no va a realizar la función. Así que tenemos que entrecomillar la información que estamos ingresando. Damos clic en OK, el programa lo calcula y vemos que se ha sobrescrito ya el valor de 1 en los 57 registros que nosotros tenemos marcados de la tabla de atributos de este tema. Bien, ya hemos integrado la clase 1. Y ustedes me dirán, y con toda la razón, que en el resto de los registros pues ya está el 0. Entonces no tendría ya mucho sentido hacer algo. Efectivamente, no lo tiene, pero voy a aprovechar el punto para mostrarles cómo se hace una consulta de información utilizando no solamente un atributo, como hemos venido utilizándolo o hemos venido haciéndolo a lo largo de los cursos, a lo largo de las prácticas, sino una consulta de información que ya incluye más atributos, más de un atributo. En este caso vamos a integrar la clase que corresponde al valor de 0.
Y la clase que corresponde al valor de 0, pues no únicamente está determinada, no únicamente está formada por un solo tipo de vegetación o un solo uso del suelo, sino por varios. Así que en esta consulta de información tendremos que integrar esos varios tipos de vegetación, esos varios usos de suelo, esos registros, en la consulta para poder integrar la clase correspondiente. Con ello en mente, vamos a regresar a Select by Attributes, vamos a limpiar la consulta que hicimos, la consulta inicial de la clase 1, dando clic en Clear, y ahora vamos a realizar la consulta de la clase con el valor de 0. Vamos de nueva cuenta, el método es crear una nueva selección, vamos a comenzar la clase que tiene el valor de 0, así que damos doble clic en Veg y Usos, igual a. ¿Igual a qué? Al primer registro que corresponde a esta clase, que es la agricultura. Doble clic, aplicar, y el programa me dice que hay 79 registros de agricultura de los 263 originales de los usos de suelo y vegetación. Ahora tengo que ir incorporando a esta consulta de información el resto de los registros que corresponden a los demás usos de suelo y tipos de vegetación que van a estar incluidos en esta clase de información. Así que para ello tengo que cambiar el método, porque el método que estamos trabajando se llama crear una nueva selección. Y si yo lo dejo, pues voy a perder el registro de agricultura y no es lo que quiero hacer. En cambio, lo que quiero hacer es agregar otros registros a esta selección de información. Así que doy clic en la segunda opción que se llama agregar a la selección actual, Add to Current Selection, y voy a ir a el campo donde está la consulta, voy a borrar agricultura y voy a dar doble clic en agua. Ya que hago doble clic en agua, doy clic en Apply y me dice que llevamos 95 de 263. Continúo, sigue siendo el método agregar a la selección actual, borro agua y el que sigue es bosque. Doble clic en bosque, aplicar y llevo 172 de 263. Borro bosque, voy a humedales, doble clic, aplicar y llevo 184 de 263. Me falta uno que es urbano, así que borro humedales, doble clic en urbano, voy a aplicar y finalmente ya he completado el proceso con 206 registros de 263. Voy a asignarles en la calculadora de campos el valor de 0, aunque ya esté ahí, no importa. Así que voy al cabezal del campo VGApta, clic derecho con el mouse, llamo a la calculadora de campos, me advierte otra vez que es una operación irreversible, le digo que sí, que está muy bien, y en VGApta, en lugar del valor de 1, escribo el valor de 0. Recuerden que ese 0 también tiene que ir entrecomillado. Doy clic en OK, y bueno, el programa lo hizo, ya estaba ahí, pero el programa de todas maneras sobreescribió el valor de 0 en los registros que tengo marcados en azul, en los 206 de los 263. Bueno, ya tenemos la información necesaria para la creación de nuestro mapa binario. Así que voy a dar clic en el botón de limpiar las selecciones para ponerlo normal. Y voy a realizar algo aquí en Select by Attributes, solamente, digamos, con un afán ilustrativo, con un afán de demostración. Ustedes no hagan lo que yo voy a hacer. A partir de este momento, las manos fuera del teclado y del mouse hasta que yo les indique lo contrario. Lo que acabamos de hacer en esta consulta de información de la clase 0 fue integrar varios valores, varios atributos a una clase de información. En este caso lo hicimos dando clic en cada uno de los atributos incluidos en la clase de manera, digamos, manual, digamos, no automática.
para integrar esa clase. Si son observadores, habrán notado en el conjunto de los operadores lógico-relacionales que están disponibles en Select by Attributes que hay un botón que se llama I. Ese botón que se llama I, pues ustedes podrán preguntarme, y con toda la razón, ¿por qué no lo utilizamos? O sea, ¿por qué fuimos dando clic uno por uno en los atributos correspondientes y luego dando clic en Apply, haciendo en realidad 2, 3, 4, 5 consultas de información, cuando en teoría pudimos integrar la clase en una sola consulta de información, utilizando, por ejemplo, el comando lógico y AND? Bien, pues esta pregunta es del todo justificada y yo pensaría exactamente lo mismo, pero por alguna extraña razón, yo supongo que es cuestión de programación, algunos de los operadores lógicos en estas versiones del programa de la 10.1 en adelante no se comportan de la manera en la cual el usuario pensaría que se tiene que comportar. Por ejemplo, voy a hacer la consulta con el comando AND como teóricamente tendría que ser. Y van a ver que al final va a mandar un error en el SQL. Voy a limpiar. Clear. Insisto, ustedes no hagan esto, solamente mírenlo. Y voy a ir vegetación y uso igual a ¿qué? Agricultura. Y luego AND, o sea, agricultura y agua. Y luego AND, o sea, agricultura y agua y bosque. Y luego AND, agricultura, agua, bosque y humedales. Y luego AND, agricultura, agua, bosque, humedales y urbano. En teoría, pues ahí está hecha la consulta y supuestamente tendría una estructura informática lógica. O sea, esto nos tendría que conjuntar lo que tiene que ver con agricultura, agua, bosque, humedales y urbano y pues marcar en azul los registros correspondientes. Voy a dar clic en OK, bueno, en aplicar, perdón, y vean. Me dice que el enunciado, o sea, el SQL ha detectado que el enunciado utilizado, o los enunciados utilizados en la consulta de información son inválidos. Bien. Otra alternativa teóricamente lógica podría ser la opción de el paréntesis. Si nosotros fuéramos a vegetación y usos igual a el paréntesis que involucra a agricultura, coma o punto y coma, agua, coma o punto y coma, bosque, coma o punto y coma, humedales, coma y punto y coma, y urbano, o sea, el conjunto de esta información que está dado por el paréntesis, en teoría también tendría que hacerlo. Damos clic en Apply y vemos que aparece el mismo error en el SQL. Insisto, son digamos como que bugs que traen cada una de las actualizaciones o las ediciones del programa. De hecho, todas las ediciones tienen sus errores, no hay una versión que sea totalmente, digamos que sea perfecta en su programación. Ustedes pues recurren a lo que son las consultas a manita, o sea, integrando uno por uno los valores. Esto únicamente lo hizo de manera demostrativa, pues porque pueden preguntarse y con justificada razón por qué no se utiliza otro comando lógico relacional, el AND o el paréntesis, para integrar la consulta de información bajo la estructura de trabajo que estamos nosotros utilizando. Esto, insisto, únicamente es a nivel demostrativo. Concluyo este punto. Cierro, seleccionar por atributos, ya tenemos la información necesaria para nuestro mapa binario. Cierro la tabla de valores y ahora voy a mostrar los usos de suelo de acuerdo a esa regla, de acuerdo a la información nueva que acabo de ingresar, que hemos nosotros metido a la tabla de atributos, con los ceros y con los unos. Así que voy a las propiedades del tema, en Symbology, en los campos de valores, le pido VGApta,
agrego los valores y veo que aquí ya tengo el 0 y el 1, y para que se vea todavía más escandaloso voy a dar doble clic en el símbolo de 0 para abrir los colores. No me gustan los colores así apastelados que ofrece ArcGIS, no me gustan para nada. Voy a ir a la opción de Fill Color y le voy a poner un rojo, que se vea rojo, no rositas. Clic en OK y le voy a poner un verde que se vea verde, no así verde de decoración de interiores, este verde. Clic en OK y voy a dar clic en aplicar y aceptar. Y de esta manera ya estoy mostrando, digamos, en una modalidad de mapa de semáforo que están últimamente muy de moda, los mapas de semáforo. Ratagatel te están hablando, para mostrar lo que es la información de los usos de suelo y vegetación de acuerdo al criterio, de acuerdo a la dicotomía que está reflejada en el planteamiento del problema que estamos abordando. Todo lo que está en color verde se puede utilizar así de manera absoluta. Todo lo que está en color rojo no se puede utilizar así de manera absoluta. Con la creación del mapa binario en el tema de usos de suelo y vegetación y la extracción de los suelos con la mejor capacidad portante, ya hemos satisfecho los dos primeros criterios del ejercicio. En este caso, verificamos que los otros dos criterios, los otros dos planteamientos considerados aquí, tienen que ver ya más con una situación de una función de distancia y básicamente se trabajan con lo que son temas vectoriales, pero temas vectoriales de líneas, temas vectoriales de arcos, ya no de polígonos. Entonces, en virtud de una mejor administración de la información, llega el momento en el cual nosotros tenemos que buscar la manera de conjugar lo que se trabajó en el punto 1 con el punto 2 para dar por concluida la actividad que se tiene con los temas de polígonos por el momento. En este caso tenemos que buscar una opción, tenemos que buscar una operación que sea capaz de relacionar, que sea capaz de conjugar lo que se hizo en el punto 1 de suelos y lo que se hizo en el punto 2 de los usos de suelo y de los tipos de vegetación. Esa operación debe ofrecernos como resultado un tema o una capa temática que considere, que refleje la extensión espacial de los usos de suelo en verde y de la extensión de los suelos sí, bajo el siguiente considerando. Vean que la extensión espacial de ambos temas no son concurrentes. Por ejemplo, si yo pinto suelo sí, aquí tengo un gran polígono que representa suelos aptos, pero si yo lo despinto, me doy cuenta, perdón, si yo despinto suelo sí, me doy cuenta que debajo de ese gran polígono, en el tema de vegetación, hay color rojo. Por tanto, aunque aquí en suelos cumpla, en usos de suelo no cumple. Y por tanto, buena parte de este gran polígono aquí no me sirve de absolutamente nada. En cambio, aquí abajito veo que hay un polígono, un par de polígonos de hecho, en verde, o sea, son usos de suelo en los cuales puedo construir, que se sobreponen en alguna proporción, en alguna extensión, con los polígonos del suelo con buena capacidad portante. Eso es lo que me interesa llevarme como resultado. Las extensiones o las áreas donde lo bueno de un tema se sobreponga con lo bueno del otro tema.
¿Por qué? Porque aunque en un punto cumpla, si en el otro punto no cumple, esa área automáticamente debe quedar descartada. El proceso que vamos a utilizar para llegar a ese resultado es una intersección, pero lo haremos de la siguiente manera. Lo haremos considerando únicamente los registros en verde, los polígonos en verde de nuestro mapa binario, del de vegetación y usos de suelo. ¿Por qué? Porque necesitamos también eliminar todo lo rojo que está por acá, que no se sobrepone con lo azul, todo lo que está por acá, que son áreas que deben quedar descartadas. Voy a aprovechar el proceso para mostrarles algo con lo cual he estado insistiendo, he sido muy reiterativo a lo largo de los videos, que es el hecho de que ustedes no deben tener nada marcado en los temas, porque la operación que realicen en ese momento, teniendo registros marcados en los temas, se va a realizar únicamente sobre lo marcado en el tema y puede ser que no sea lo que quieran hacer. Ese es el segundo error más frecuente en el uso, en el manejo de un sistema de información geográfica. El primero son los nombres de las carpetas y los nombres de los archivos. Y voy a aprovechar el punto para mostrarles pues que no es mentira lo que les he venido diciendo. Voy a ejecutar el intersect de la siguiente manera. Por inicio de cuentas, voy a seleccionar únicamente los registros en color verde para que el intersect se ejecute en esta capa temática considerando únicamente esos registros y en automático eliminando el color rojo. Abro la tabla de valores de uso de suelo y en Select by Attributes le pido que sea vegetación apta igual a ¿qué? Al valor de 1. Apply. Cierro Select by Attributes y veo que únicamente tengo marcados los 57 registros del valor 1 en VGApta, o sea, los 57 registros del matorral de los 263 marcados. Por tanto, el intersect ya no se hará en esta capa temática considerando toda la información de la capa, sino únicamente los 57. Cierro la tabla de valores. Y ahora sí, pinto otra vez suelos, nada más para llevar el registro visual de la operación. Procedo al intersect. Voy a Geoprocessing, voy a intersect. Primer input, usos de suelo. Segundo input, suelos, sí. Voy a darle salida, ruta y nombre en Browse. Y como nombre de archivo, le voy a asignar áreas-candidato. O sea, las áreas candidato para que ahí se construya el campus. Doy clic en salvar. El resto de las opciones las ignoro, las voy a obviar. Voy a dar clic en OK. Se hace el intersect. Y una vez que el programa termina el proceso, en la tabla de contenido se ha incorporado un nuevo tema que se llama áreas candidato. Voy a despintar lo que tengo marcado de usos de suelo. Recordemos que debemos eliminar lo que tenemos marcado, los registros que tenemos marcados cuando terminamos de trabajar con un tema, dando clic en este botón, Clear Selected Filters, y voy a despintar usos de suelo y suelos. Vemos este nuevo tema que se llama áreas candidato, que únicamente conjuga, voy a volverlos a pintar, aquellas áreas de coincidencia entre los otros dos temas, aquellas áreas donde coinciden los suelos buenos para construir con los usos de suelo también buenos para construir. Si yo abro la tabla de valores del tema áreas candidato, veo que tengo 12 registros.
12 registros en los cuales tengo el 1 que me refleja la vegetación apta, o sea, los matorrales, y tengo el suite que me refleja la capacidad portante necesaria para el emplazamiento del campus. De esta manera he conjugado la información temática de los dos temas previos en uno solo, de forma que ya tengo 12 áreas, únicamente 12 áreas, que cumplen tanto un requisito como el otro. Voy a cambiarles el color porque no me gustan los colores así translúcidos y demás. Siento que languidezco, vamos, siento que me estoy perdiendo en el abismo. Voy a ponerle a ver este ultramarino, sí, está bonito. Porque de ultramarino no tiene nada, pero en fin, es un morado más que ultramarino, pero se ve mejor. Si ustedes quieren ponerle colores apastelados, adelante. A mí no me gustan. Bien. Con la creación del tema Arios candidato, he cumplido ya con criterio 1, criterio 2. Ahora vamos a los siguientes, que es el 3 y el 4. El 3 se refiere a lo que es la accesibilidad. El planteamiento nos indica que es importante cuidar este aspecto porque pues se espera que haya un flujo continuo de personas hacia el campus y por tanto, mientras más cerca se encuentre la ubicación, el emplazamiento del campus, a una vía de acceso, a una vía de comunicación preexistente, será mejor. Y nos indica un criterio de 50 metros, o sea, esos 50 metros va a representar lo mejor que nosotros podemos, la mejor propuesta que nosotros podemos hacer de un polígono o de un área candidato. Con eso en mente, vamos al programa y obviamente pues se nos está indicando una función de distancia. Y sabemos de antemano que las funciones de distancia, pues la forma más sencilla de obtenerlas en un sistema de información geográfica es creando un buffer. Así que vamos a crear un buffer de 50 metros alrededor de las vías de acceso para verificar pues cuáles de estos polígonos se encuentran a esa distancia de 50 metros. Voy a pintar el tema de vías de acceso que está aquí. Tengo que cambiar el color áreas candidato porque están los tonos muy similares. Voy a poner las áreas candidato en... ¿qué será? Ay, a ver, en este naranja. Bien, así se ve mejor. Voy a crear el buffer de 50 metros a estas vías de acceso para ver cuáles de estos polígonos se corresponden con esa distancia máxima de 50 metros. Que de hecho de entrada ya vemos que puede ser, o seguramente será este, porque la carretera lo atraviesa, alguno de estos dos, este de acá, o incluso este pequeño de acá. Recordemos que también hay una condicionante de la superficie, tienen que ser de 50 hectáreas. Así que desde ya pues vamos viendo cuáles pueden ser candidatos y pues cuáles van a quedar descartados, pero hay que formalizar todo eso. Vamos a hacer el buffer a las áreas, a las vías de acceso. Vamos a geoprocessing, vamos a buffer. El input son las vías de acceso. Vamos a darle ruta y nombre a la información. Vamos a crear un tema nuevo, un buffer, que se va a llamar buff, de buffer, guión bajo, 50m, de 50 metros, guión bajo, v de vías, a de acceso. Buffer de 50 metros a las vías de acceso. Damos clic en salvar. Como siguiente punto, vamos a ingresar, bueno, es un buffer de una unidad lineal y vamos a ingresar la distancia que son esos 50 metros. En SiteType, déjenlo en full para que cree el buffer tanto a margen izquierda como a margen derecha. En el EndType, déjenlo en round para que lo redondee. En método lo dejan en planar porque es información proyectada. En el Dissolve, pongan la opción de All para que marque todo el buffer en un solo dibujo, o sea, en un solo registro de información, un solo polígono. Ignoren el resto de las indicaciones, den clic en OK y va a crear el buffer. Ahí está el buffer de 50 metros. Voy a llevar hacia arriba áreas candidato para más o menos tener una perspectiva visual de cuáles podrían ser.
Y pues vemos que los que se van a mantener como candidatos va a ser este al centro, estos dos por acá, este, este y este. Este de aquí y estos que están de este lado, ya con este criterio, pues quedarían automáticamente descartados. Digo, vamos a todavía conservarlos para ser incluyentes y políticamente correctos, para no caer en cuestiones de segregacionismo, que están también hoy en día muy de moda, pero pues de entrada ya con solamente la sobreposición de las capas, vemos que no tienen ninguna posibilidad de ser factibles. Bien, ya tenemos el tercer punto cubierto. Ahora iríamos al cuarto punto considerado, que son las aguas superficiales. De igual manera, pues ante el probable escenario de una avenida, ante la probable ocurrencia de un escenario de desastre por inundación, debemos considerar un área de amortiguamiento de unos 30 metros respecto de la presencia de un curso de un cuerpo de agua. Para cumplir con este punto, con el punto de las aguas superficiales, vamos a recurrir pues al mismo proceso, necesariamente, a lo que es la creación de un buffer de 30 metros para marcar esa zona de amortiguamiento que debe ser considerada en el emplazamiento del campus universitario. Así que vamos al programa y ahora nos ocuparemos de los ríos. Voy a despintar momentáneamente el buffer de las vías de acceso y también el tema de vías de acceso. De hecho, el tema de vías de acceso lo voy a llevar hasta abajo, ya no lo vamos a utilizar, para ocuparnos de lo que son los ríos. Voy a pintar el tema de los ríos y pues vemos que realmente no es una zona ampliamente irrigada. Vemos que hay ríos a lo sumo de un tercer o cuarto, no, 1, 2, 3, 4, 5, hay ríos de hasta sexto orden, o sea, no es una red hídrica, una red hidrográfica muy desarrollada, pero de todas maneras tenemos que considerar esos 30 metros como área de amortiguamiento. Vamos a crear el buffer correspondiente, vamos a geoprocessing, vamos a buffer. El input es la capa que se llama ríos. Vamos a darle salida y nombre a nuestro buffer. Vamos al browse y a este buffer le vamos a poner buff de buffer guión bajo 30m, o sea de 30 metros guión bajo ríos, o sea buffer de 30 metros a los ríos. Clic en salvar. Es un buffer de unidad lineal y la distancia son 30 metros. En SiteType, déjenlo en full para que lo cree a margen derecha y a margen izquierda del río. El método es planar porque es información proyectada y en el Dissolve pónganle en All para que lo marque o lo dibuje en un solo registro, en un solo polígono. Damos clic en OK y vamos a esperar la creación del buffer. Vemos ahí ya los 30 metros de los ríos. Vamos a hacer una pequeña revisión visual para poder establecer pues cuáles polígonos van a quedar un poquito descartados. Vamos primero, pues estos ya habían sido descartados. Vamos a revisar el caso de este. Este pues se sobrepone con la zona de amortiguamiento, así que también queda o va a quedar descartado. Este de por acá también va a quedar descartado. Estos de por acá claramente también. A ver estos también se sobreponen mucho, quedan descartados. Este vemos que está bien, está lejos de esos 30 metros. Este de acá, que originalmente pues era mi mejor candidato, vemos que todavía conserva. Aquí esta margen de este polígono ya se separa de esos 30 metros,
Así que en este punto, pues realmente en Zoom2Layer quedan, digamos, vivos, todavía quedan, perdón, en la contienda este polígono de aquí y este polígono de acá. O sea, en este punto han sobrevivido 2. Vamos al último criterio. El último criterio es el tamaño. ¿Por qué? Porque el tamaño sí importa y en este caso requerimos que el polígono candidato tenga una superficie mínima de 50 hectáreas. Así que el que tenga 50 hectáreas entre estos dos polígonos será el área candidato la mejor área candidato para el emplazamiento del campus universitario. Así que vamos a trabajar sobre el tema de áreas candidato. Abrimos su tabla de valores y vemos que no tenemos información, tenemos información sobre el área de cada uno de los polígonos, pero la tenemos expresada en metros cuadrados. No poseemos la información del cálculo del área de los polígonos en hectáreas. Así que para concluir el ejercicio, lo que haremos será calcular la superficie en hectáreas de estos polígonos para verificar cuál de estos dos cumple con el requerimiento o bien si los dos lo cumplieran en un momento dado. Para calcular la geometría, para calcular la superficie en áreas de estos polígonos, lo primero que tenemos que hacer es crear un campo en la tabla de atributos para que albergue esa información. Vamos a ir a la opción de las tablas, la Table Options. Vamos a crear un campo nuevo, a agregar un campo nuevo. El campo se va a llamar HA, o sea, hectáreas. El tipo va a ser double para no andar peleando con formatos de celdas. Clic en OK y ya hemos creado el campo de hectáreas. Ahora, para calcular la geometría en hectáreas, esto ya lo habíamos realizado previamente en algún video, no en hectáreas, recuerdo que en metros cuadrados y eran longitudes y demás. Vamos a ir con el botón derecho del mouse a dar clic sobre el cabezal del campo hectáreas y vamos a dar clic en la opción de calcular geometría. En calcular geometría nos vuelve a decir que es una operación fuera del modo de edición y que no tiene marcha atrás. Sí tiene marcha atrás, pero díganle que OK. Y hay que calcular la propiedad en el cuadro de diálogo del cálculo de geometrías que aparece. En este caso la propiedad es el área, así que lo dejamos como está. El uso del sistema de coordenadas pues es la referencia espacial que tiene la información, en este caso es información de España, en concreto es de la comunidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha pues está más o menos en la parte centro-norte de la península ibérica, así que la proyección es el datum europeo de 1950 y la zona es la 30T, es la 30 norte del área del Mediterráneo. Y por último, pues tenés la proyección es correcta, en este caso las unidades de metros cuadrados lo vamos a llevar a hectáreas. Ya tenemos los parámetros, vamos a dar clic en OK. Díganle que sí, que estamos conscientes que no tiene supuestamente vuelta atrás. Y ha calculado el área en hectáreas. El programa hizo el cálculo del valor de las hectáreas. Y en este caso vemos que en este punto ninguno de los 12 registros seleccionados cumple con el criterio de las 50 hectáreas. El polígono más extenso correspondería a este primero, que tiene 2.24. Vamos a marcarlo en color azul, vamos a marcar el registro. Y el registro corresponde a este polígono de aquí, al centro, que sería el polígono que tiene una extensión mayor. En este caso, pues, ninguno cumple con lo que es la... Voy a llevar el layer, el Zoom2Layer de áreas candidato. Ningún polígono cumple con el criterio de la superficie
Y en un momento dado, pues considerando los otros criterios, los otros 4 criterios, la capacidad portante, el uso del suelo, la distancia a la red viaria y la distancia a lo que son los ríos. En este caso voy a pintar la distancia a la red viaria. El mejor candidato que se puede ofrecer es este polígono, aunque no cumple con lo que son los criterios de... Llevo arriba las vías de acceso para también mostrarlas, aunque no cumple con lo que es el criterio de la superficie. En este caso, pues se tendría que argumentar ese hecho, el hecho de que, aunque no cumple con el criterio de la superficie, cumple con el resto de los criterios y, por tanto, dado el análisis espacial que se hizo con la información disponible, pues la mejor propuesta que se puede hacer es la de este polígono. En este caso, con esto pues ya hemos concluido el ejercicio. Para lo que es la entrega del reporte correspondiente, del ejercicio correspondiente, en este caso ha variado un poco la dinámica. No van a tener ustedes un juego cartográfico, un paquete de información cartográfica distinta para mandar el reporte de la actividad, la evidencia para calificación, sino que, como lo plantea el documento que les haré llegar vía correo electrónico, ustedes tienen que desarrollar esta práctica conjuntamente con un servidor y mandar como reporte pues la impresión de pantalla con el resultado que se obtuvo, que fue finalmente con este polígono como el mejor candidato, aunque no cumple necesariamente con lo que es el criterio de la superficie. En algunas ocasiones, cuando se hace el análisis de la información, suceden este tipo de cosas. Suceden que hay propuestas en un momento dado que cumplen con un número limitado de los criterios planteados inicialmente para lo que es el análisis de la información, y aunque no cumplen en su totalidad, pues se tiene que considerar, y en este caso, la mejor propuesta que se puede hacer, dada la información con la que se cuenta y dado el análisis espacial que se realizó, pues es la de este polígono. Con esto concluimos el video de esta práctica. De nueva cuenta, pues manifiesto mis deseos de que todos ustedes se encuentren bien, de que sus seres queridos se encuentren bien. Cuídense mucho, no es el momento para bajar la guardia. Esta situación todavía es peligrosa y desgraciadamente se puede poner peor. Así que cuídense, cuídense, cuídense. No sean imprudentes y nosotros pues seguiremos en contacto y seguirán escuchándome en el video de la próxima práctica.